poco antes de la medianoche del 24 de marzo de 1944. Espacio aéreo de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. El avión modelo Avro Lancaster Mk2, un caza nocturno de la Real Fuerza Aérea Británica, hace apenas unos minutos despegaba del aeropuerto militar de la Royal Air Force en Bitchford, Cambridgeshire, a las 6:48 de la tarde, y junto a 300 bombarderos más, la tripulación de 7 hombres de este caza nocturno soltaría 2 toneladas de bombas explosivas y 3 toneladas de bombas incendiarias sobre Berlín, la capital de la Alemania nazi. Luego de 14 misiones exitosas, este Avro Lancaster Mk2 fue bautizado por la tripulación como Werwolf. Más tarde, al concretar el objetivo principal de la misión, el Werwolf, pilotado por James Newman, enfila de regreso a su base en Cambridgeshire. Debido a las condiciones climáticas, varias aeronaves, incluyendo al Werwolf, son empujados hacia el sur, desviándolos de la ruta que les llevaría sanos y salvos a casa, hacia la región de Ruhr, que contaba con una fuerte concentración de defensas antiaéreas nazis. El sargento Nicholas Stephen Alkemade, que ocupaba el puesto de artillero de cola, es el primero en informar por radio que empezaban a dispararles con baterías antiaéreas. En un instante, la artillería se detuvo y todos a bordo sabían que les esperaba. Casi todo el escuadrón había sido arrastrado hacia esta región que se encontraba protegida como pocas. De inmediato se ven envueltos en una batalla aérea muy violenta. Un caza nocturno Junkers Ju-88, que era un caza nocturno y de incursión nocturna de la Luftwaffe alemana, interceptó a Werwolf, atacándole desde abajo con toda la fuerza con la que contaba, cañones y ametralladoras. El ala de estribor y el fuselaje del Werwolf fueron destrozados y estallaron en llamas. Estas llamas se extendían más allá de la torreta trasera de Alkemade. Incluso parte del cristal de Perspex, que son paneles de acrílico fundido, había volado casi por completo, exponiéndolo al aire gélido de la noche. La lucha no fue totalmente desigual. Alkemade logró disparar una ráfaga al enemigo con sus 4 ametralladoras. El Avro Lancaster estaba en problemas. Se encontraba a unos 18.000 pies, que son más de 5.400 metros de altura, casi totalmente en llamas, y empezaba a caer a toda velocidad. El piloto del Werwolf, James Arthur Newman, ordenó a la tripulación saltar del avión de inmediato. Las torretas traseras de estos aviones Lancaster son demasiado estrechas como para que el artillero usara un paracaídas como toda la tripulación. El paracaídas del artillero de cola se guarda en una especie de recipiente en la parte trasera del fuselaje, para ser sujetado a un arnés de pecho en caso de que fuese necesario. Ya todos habían saltado del avión, solo quedaba Nicholas Alkemade. El hombre centra su torreta y abre las compuertas donde se alojaba su paracaídas, pero con el torbellino que lo envolvía todo, la fuerza del viento hace que las puertas se abran bruscamente, y Alkemade es recibido por una visión terrorífica. Su paracaídas se encontraba en llamas. Las feroces llamas quemaron toda su piel expuesta, incluyendo su cara. La máscara de oxígeno era de goma y se tenía que usar apretada sobre su boca y nariz, y esta ya había empezado a derretirse. El inmenso calor obligó a Alkemade a cerrar de nuevo las compuertas de la torreta. Estaba atrapado en un avión envuelto en llamas y cayendo en medio de territorio enemigo. Las cosas estaban a punto de empeorar. Las intensas llamas que devoraban el avión ahora se habían abierto camino hasta el fluido hidráulico de la torreta, lo que hizo que se encendiera como una bola de fuego. Las llamas de combustible líquido se extendieron a la ropa de Alkemade. Tuve la opción de quedarme en el avión o saltar. Si me quedaba, me quemaría hasta morir. Mi ropa ya estaba encendida y mi cara y manos quemadas, aunque en ese momento apenas noté el dolor debido a la adrenalina. Decidí saltar y terminar con todo lo más rápido y limpio posible. Giré la torreta a estribor y, sin siquiera molestarme en quitarme el casco y el intercomunicador, di una voltereta hacia atrás y salí a la noche. Era muy silencioso. El único sonido era el tamborileo de los motores de los aviones en la distancia y ninguna sensación de caída. Me sentí suspendido en el espacio. La pena por no poder llegar a casa era mi principal pensamiento, y por un momento pensé que no sería muy extraño morir en unos pocos segundos más, nada de ver mi vida pasar delante de mis ojos o algo parecido.
Caía de cabeza, mirando hacia las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Era todo muy apacible. Alquemade se precipitaba hacia el suelo a 193 kilómetros por hora. En algún momento del descenso, perdió el conocimiento, posiblemente por la reacción de su cuerpo al dolor. Unos segundos más tarde y por encima de él, Werewolf explotaba. El cuerpo inmóvil de Alquemade yacía tendido sobre la nieve, en el medio de un pequeño bosque de pinos, boca arriba. Sobre él, las estrellas aún eran visibles, solo que esta vez estaban enmarcadas por los bordes del agujero que había abierto en las copas de los pinos. Parecía increíble, pero Alquemade, luego de 3 horas, reacciona. Al evaluarse a sí mismo, descubre que estaba notablemente intacto. Además de las quemaduras, cortes en la cabeza y el muslo, todos recibidos en la aeronave, solo presentaba algunas contusiones y una rodilla torcida. Ni un solo hueso se había fracturado. Sus 2 botas habían desaparecido, probablemente arrancadas de sus pies cuando inconscientemente golpeó las ramas de los árboles. Alquemade se incorpora lentamente, deshaciéndose del arnés de paracaídas que no pudo llegar a utilizar, mientras se pregunta acerca de la suerte del resto de la tripulación. Más tarde se enteraría que el piloto James Arthur Newman, el ingeniero de vuelo, sargento Edgar William John Warren, el apuntador de bombas, sargento Charles Alfred Hilder, y el artillero de aire medio superior, sargento John Joseph Tan, fueron capturados y casi de inmediato ejecutados. El sargento John P. Cleary, navegante, y el sargento Jeffrey R. Burwell, operador inalámbrico, fueron expulsados casi en el último momento por una fuerte explosión, antes de que el Werewolf explotase en el cielo y antes de que Alquemade tomase la decisión de saltar sin paracaídas. El paracaídas del sargento Cleary se desplegó durante su descenso, pero estaba dañado y al parecer no podría frenar la caída a tiempo en la misma zona del bosque donde cayó Alquemade. El sargento Cleary quedó inconsciente cuando su cuerpo fue azotado contra el tronco de un pino y su paracaídas quedó atorado en su copa. Inconsciente, expuesto al frío intenso, Cleary estuvo a punto de perder una pierna por congelación y sufrió un colapso pulmonar. Pasó los siguientes 6 meses en el hospital de Meschede, antes de ser repatriado como parte de un intercambio de prisioneros enfermos y heridos en febrero de 1945. No sabe si para intentar calentarse un poco o por costumbre, Alquemade enciende un cigarrillo del paquete que guardaba en su chaqueta de vuelo Irving mientras inspecciona la zona donde había caído. La nieve tenía solo 46 centímetros de profundidad y los pinos le habían protegido de la intemperie. A solo 20 metros de distancia había un terreno yermo completamente desprovisto de nieve. Si hubiera caído allí, nada lo habría salvado. Tal como estaban las cosas, las ramas flexibles de los pinos jóvenes habían frenado el descenso de Alquemade, lo suficiente como para que el colchón de nieve terminara de amortiguar su caída, impidiendo así que su cuerpo se estrellase contra el suelo. Incapaz de caminar y con mucho frío, hizo lo único que podía hacer en ese momento para no morir de hipotermia. Sonar su silbato de auxilio para llamar la atención de cualquier persona cerca que pudiese socorrerlo. Una banda de civiles alemanes, posiblemente miembros de la Guardia Nacional, lo llevaron a una enfermería local, tras prestarle primeros auxilios. Luego sería enviado a las instalaciones del Hospital Meschede. Sus quemaduras fueron atendidas y una cantidad de perspex y astillas de madera fueron removidas de su cabeza y algunas partes de su cuerpo. Al día siguiente, Alquemade fue interrogado y la Gestapo exigió saber qué había pasado con su paracaídas. Cuando les dijo que no había usado uno, los interrogadores se rieron y lo acusaron de ser un espía y enterrarlo. Alquemade dijo a la Gestapo que, si hubiese utilizado paracaídas, su arnés desechado junto a las redes de elevación, todavía estarían cerca de la posición donde lo encontraron. Una búsqueda en el bosque pronto confirmó la historia de Alquemade. La corroboración adicional provino de los restos del Werewolf que se había estrellado a 20 millas de distancia. El asa de metal y el cable de su paracaídas todavía estaban en su contenedor de almacenamiento. Después de pasar 3 semanas en el hospital, fue enviado al centro de tránsito de prisioneros de guerra de Dulag Luft. Aquí los prisioneros desfilaron para conocer al hombre que había sobrevivido a lo que parecía increíble. Una caída de más de 18.000 pies sin paracaídas.
Un oficial de la Luftwaffe le proporcionó un certificado conmemorativo que decía: ha sido investigado y corroborado por las autoridades alemanas que la afirmación del sargento Alkemade es cierta en todos los aspectos, a saber, que realizó un descenso desde 18.000 pies sin paracaídas y realizó un aterrizaje seguro sin lesiones. El paracaídas se había incendiado en el avión. Aterrizó en la nieve profunda entre los abetos. Terminada la guerra, Alkemade regresó a Laffer y tuvo otras experiencias increíbles, pero pensamos que esta sin lugar a dudas ha sido la más extrema de todas. Nicolas Alkemade tuvo la oportunidad de vivir con su esposa e hijos en Laffer. Falleció mucho más tarde de lo que podría haberlo hecho, en junio de 1987. Gracias por estar aquí, nos vemos.